Shabbat Shalom, amados Ajina Hayó, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga en este hermoso día de Shabbat. Bendito sea nuestro Elohim, amados, bendito sea Él que nos permite llegar a este hermoso día de Shabbat, hermoso día de reposo, ¿verdad? En el día que nuestro Abino Malquino nos bendice con su Torah, con sus mandamientos, y nos bendice en este hermoso día de Shabbat, en esta delicia, ¿verdad? Esta es una delicia. Bendito sea Él, amados, bendito sea Él. Y bueno, tenemos aquí un pequeño resumen de esta parashá, ¿verdad? Más bien de esta aliyá de la Parashá 44, que se llama Devarim, palabras, ¿verdad? Que fue traducido como palabras. Devarim, el libro de Deuteronomio. Aquí lo tenemos, Devarim, palabras. Amén. Y bueno, vamos a iniciar con una pequeña introducción que tenemos por aquí, ¿verdad? De este sefer, de estas palabras, ¿verdad? Que nos dejó Moshe Rabbeinu, ¿verdad? Totalmente inspiradas por el Ruach HaKodesh, ¿verdad? Que moraba en él. Amén, amén, amén. Y bueno, este es el quinto libro que escribió Moshe, como está escrito en el libro de Devarim, Deuteronomio 31:24. Y sucedió que cuando Moshe terminó de escribir las palabras de esta Torá, en un rollo hasta su conclusión, ¿sí? Escribió, no dice que las dio oralmente, o las dio oralmente pero después las escribió, para que no le cambiaran, ¿verdad? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Devarim es una reafirmación de aquella Torá que ya fue dada desde el monte Sinaí y en las llanuras de Moab. Se diferencia de los otros 4 libros de la Torá de manera que no recopila las palabras dictadas por el Eterno directamente, sino las palabras transmitidas a través del mayor de los profetas en su clase, ¿verdad? El mayor de los profetas. Moshe Rabbeinu, por lo tanto, este libro constituye una repetición y explicación por medio del profeta de la Torá que ya fue dictada y entregada una vez por todas desde los Shamaín, ¿verdad? Desde los cielos. Por eso el libro empieza: estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel. Esto no significa que no sean palabras del Eterno, sino que en vez de dictar las palabras directamente, ahora son filtradas y transmitidas por el instrumento humano que ha llegado al mayor nivel profético que existe. Son palabras del Eterno por medio de Moshe, ¿verdad? Como está escrito en el 1.3 de aquí de esta misma aliyá, ¿verdad? Moshe habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Hashem les había ordenado, ¿ok? ¿Verdad? Como está aquí al final del Pasuk 3. ¿Sí? O sea que son inspiradas. O sea, no como muchos que andan diciendo por ahí que Moshe fue el que escribió y que él fue el que ¿verdad? Que se inspiró para escribir todo esto. Pero no es así.
Sin embargo, como no son palabras dictadas directamente por Hashem, la base para las palabras del quinto libro de Moshe ya están establecida en los 4 primeros libros. Recordemos que el fundamento de una casa es el que sostiene toda la casa. De la misma manera, los 4 primeros libros de la Torá fueron dictados letra por letra al profeta Moshe y escritos con exactitud para así ser es el fundamento, o sea, para que fuera el fundamento para el quinto libro de Moshe. Estos 5 libros, llamados la Torá de Moshe, son a su vez el fundamento para el resto de toda la escritura. Los libros proféticos que luego fueron añadidos, empezando con el libro de Yahoshua o Josué, no cambia nada del fundamento ni añade al fundamento, como está escrito en el libro de Devarim, Deuteronomio 4:2. No añadiráis nada a las palabras que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos de Hashem, vuestro Elohim, que yo os mando. ¿Verdad? Estas palabras son las más fuertes, ¿verdad?, que puedan haber. Porque, ¿verdad?, en cualquier traducción se han cambiado palabras. Entonces, es muy interesante que los religiosos, ¿verdad?, primero que nada, ¿verdad?, que indaguen en estos textos donde no se le debe de quitar ni poner. Entonces, por eso muchos hermanos de la casa de Yehudá no quieren o no aceptan el Brit Hadashah, porque no se le debería de quitar ni poner. Entonces, por eso muchos también dicen que son simplemente un testimonio. Yo creo que es un testimonio, ¿verdad?, de cuando Mashiach vino a este Olam y estuvo, ¿verdad?, y todo lo que pasó en el primer siglo son testimonios, ¿verdad? Testimonios. Claro que los varones que lo escribieron, totalmente llenos del Ruach HaKodesh, pues, ¿qué se puede esperar? Una palabra inspirada por Elohim. Totalmente, ¿verdad? Vemos cómo concuerda siempre, pero hay un fundamento, aquí lo estamos expresando, hay un fundamento totalmente veraz, ¿verdad?, que es la Torá. Y todos tienen que estar conforme a la Torá. Por eso es que vemos errores muy recalcados a veces en el Brit Hadashah, porque no han sido errores, simplemente ha habido gente perversa que le ha quitado y le ha puesto, ¿verdad? Entonces ahí es donde a veces no concuerda, pero por eso se estudia la Torá, para saber en dónde le han meneado. Entonces es importante tener todo el libro, ¿verdad?, ya que todo el libro es una sola historia. En el libro de Deuteronomio 12:32 dice así: cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás, ¿verdad? Entonces, esto, ¿verdad?, ya lo recalcamos una vez más, que no se le añade ni se le quita. Mire, los libros de los profetas anteriores, como Yahoshua o Josué, Segunda de Reyes, los profetas posteriores, Isaías, Malaquías, los escritos anteriores, los Tejilín, los Salmos, Segunda de Crónicas, los escritos mesiánicos, ¿verdad?, Mateo, ¿verdad?, los evangelios, revelaciones, no pueden añadir nada a las palabras de la Torá que Hashem dio a Moshe.
a Moshe Rabenu, ni quitar de ellas. El fundamento de la revelación escrita ha sido puesto una vez por todas y los demás libros no pueden formar parte del fundamento ni quitar del fundamento. Los demás libros inspirados divinamente van explicando y dando más luz sobre lo que ya está escrito en el fundamento, ¿verdad? Como está en Efesios 2, 19 y 20. Miren, no me arrimé aquí la... A ver, vamos a traer una Reina Valera, permítanme poquito. Permítanme, porque es importante leer esto. Es muy importante, ¿verdad? A ver. A ver si lo encontramos. Filipenses. Ok, aquí está. Que dijimos Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los Kadoshim, de los santos, y miembros de la familia de Elohim, edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yahshua HaMashiach, mismo a quien todo el edificio viene coordinado, va creciendo para ser un templo santo, un templo Kadosh en Adonai, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim en el Ruach HaKodesh, ¿verdad? Y vemos aquí en el 20 que dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Cuál es el fundamento? La Torá. La Torá, ¿verdad? La Torá. Amén, 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 aleluya. Bendito sea nuestro Elohim. Bendito sea Él. Aunque ellos también son libros inspirados por el Ruach HaKodesh de Hashem, no tienen el mismo nivel de autoridad que la Torá de Moshe. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con nuevos conceptos que son deducidos de algunas de las otras escrituras que no se encuentran en la Torá de Moshe, puesto que toda revelación que viene después de Moshe tiene que estar fundada en sus escritos, como está escrito en el libro de San Juan, ¿verdad? Yohanan 5:46. Porque si creeréis a Moshe, me creeréis a mí, porque de mí escribió él, ¿verdad? Y bueno, también aquí en el libro de los Romanos, 3, 21 y 22. Pero ahora, aparte de la Torá, aparte de la ley escrita, la justicia de Elohim ha sido manifestada, ¿verdad? Atestiguando por la Torá y los profetas, ¿verdad? Ha sido manifestada. Lo voy a leer acá en una versión que tengo aquí. Pero ahora, aparte de la Torá escrita, la justicia del Elohim ha sido manifestada en la Torá viviente, atestiguada por la Torá y los profetas, ¿verdad? Y bueno, acá lo pusieron en la Torá viviente, que sabemos quién es la Torá viviente, porque en el 22 lo ratifica. Esta es la justicia de Elohim por medio de la fe en Yahshua HaMashiach para todos los que creen, pues no hay diferencia.
No hay diferencia en la Torá escrita y la Torá viviente, ¿verdad? Eso muy importante, muy importante. Amén, 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 amén. Así que habiendo recibido ayuda de Elohim, aquí en el libro de los Hechos 26, 22. Así que habiendo recibido ayuda de Elohim, continuó hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moshe dijeron que sucedería. ¿Verdad? Para que quede claro. El libro de Devarim se divide en 3 partes, que corresponde a los 3 libros de Shemot, 3 libros de Éxodo, Levítico y la Mishnah Torah. Perdón, Levítico y Números. Ok, perdón, lo voy a leer de nuevo. El libro de Devarim se deriva en 3 partes, que corresponde a los 3 libros. Éxodo, o sea, Shemot, Levítico, que es Vayikra, y Números. Y es por esto que también es llamado la Mishnah Torah, ¿sí? O sea, la repetición de la Torah, sacado de Deuteronomio 17, 18. El nombre de Deuteronomio viene de Deuteronomium, que es la forma latina de Deuteronomio, que aparece en la Septuaginta y significa la segunda ley. Eso significa Deuteronomio, segunda ley. Las 3 partes son las siguientes, ¿verdad? Ok. Esta se divide en 3 partes, ¿verdad? Y estas 3 partes son las siguientes. En esta Mishnah Torah, ¿verdad? Miren. Del 1 al 5.5, moral y amonestación. Del 5.6 al 27.8, leyes diversas. Y del 27.9 al 34.12, bendición y maldición. Al comparar el libro de Devarim con los antiguos documentos del pacto que han sido encontrados por los arqueólogos de los eteos, y otros pueblos orientales del periodo 1500 y 1300 antes de nuestra era, o antes de Mashiach, que entre otras cosas regulaban la relación entre los reyes y sus súbditos. Se ve una estructura muy similar, con introducción, recuento histórico, condiciones del pacto, el propio documento del pacto, bendiciones, maldiciones, conclusiones y duración del documento. ¿Verdad? Esto se debe de entender que los mismos reyes de la antigüedad tenían una estructura similar. ¿Verdad? Es lo que se ha encontrado, ¿verdad?, en la arqueología. Según la tradición, el capítulo 34, que habla la muerte de Moshe, fue escrito por Yahoshua o Josué. Amén. Entonces, amados, esto como introducción, ¿verdad? Estuvo un poco larga la introducción y bueno, ¿cuánto tiempo llevamos? 19 minutos. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con la porción que nada más vamos a leer del 1 al 4, ¿verdad? Para que no se haga muy largo el vídeo. Amén. Y bueno, empecemos. Ok. Hele Hadevarim. Estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel en este lado del Jardín,
descender, que significa descender. En el desierto, en el Arab, hacia el Suf, hacia el Yam Suf, entre Parán, entre Tofel y Labán, y Atzerot, y Dib Saab. Bueno, aquí están las traducciones, ¿verdad? Y antes que nada les dije que íbamos a explicar por qué se tradujo Tofel y Labán como blanco. Bueno, porque no son lugares, sino que más bien son los lugares, no son lugares, sino que son unas derivaciones donde el pueblo contendió, ¿verdad? Donde el pueblo se quejó. Y Moshe les da unas palabras, ¿verdad? Unos hebraísmos para que prácticamente, miren, toda la escritura está así decodificada, y solamente para poderla entender hay que estudiarla así, ¿verdad? Estudiarla así, con el Ruach HaKodesh, y como se viene estudiando cada Shabbat, para poder entender todos estos hebraísmos, ¿verdad? Y estos son ocasiones, ¿verdad?, donde pasaron cosas. Por eso está traducido doblemente blanco. Y primero que nada vamos a explicar eso, ¿verdad? Vamos a explicar eso porque, a ver, aquí lo tenemos. Tofel y Labán. Y vamos a ver aquí. Bueno, más bien aquí está un comentario sobre esto. Rashi cita la palabra de Rabí Yohanan. Hermanos, hemos revisado todas las escrituras y no hemos hallado ni un solo lugar con el nombre Tofel o Labán. Más bien ambas palabras aluden a las quejas sobre el maná, ¿verdad? Tofel se puede interpretar como calumnia y Labán como blanco, que eran el color del maná, ¿verdad? Entonces, como era un lugar donde se quejaron del maná, entonces por eso lo tradujeron aquí como blanco, ¿verdad? Las dos palabras, blanco y blanco. Pero acá en el comentario, ¿verdad?, se nos da un poquito más de luz y se nos dice que Tofel se puede interpretar como calumnia y Labán como blanco, que era el color del maná, ¿verdad? Entonces hicieron calumnia en el maná, en lo blanco, se podría decir, hicieron una calumnia en lo blanco, ¿verdad? Bueno, nada más de eso era lo que, ¿verdad?, de esa parte, porque les dije cuando cuando hicimos la lectura de la parasha, dijimos que íbamos a explicar esto. Entonces vamos a continuar con este Pasuk 1, ¿verdad? Y a ver, continuemos aquí. Según Rashi, al usar las palabras de Barim, se trata de amonestaciones, porque es una manera más severa de expresarse comparando con las maneras como está escrito el resto de la Torá. En los libros de Yermiyahu y Coelet, ¿verdad?, o Jeremías y Eclesiastes, que también son libros de amonestación, se encuentra la misma palabra en las instrucciones Dibrei, palabras de los lugares que son mencionados aquí son lugares donde los hijos de Israel riñeron con el Eterno durante su viaje, ¿verdad? O sea que son lugares donde se quejaron. Rashi dice, puesto que se trata de palabras de amonestación y que enumeran todos los lugares donde habían provocado la ira de Elohim, de nuestro Padre Celestial, se han disimulado los hechos recordándolos
en términos generales por consideración a Israel. El Targum, ¿verdad? El Targum, bueno, primero que nada esto, ¿verdad? Dice aquí que se considera por consideración a Israel. Pero yo pienso que, como les decía, la escritura está así decodificada para que uno indague, para que no te quedes nada más en lo exterior, sino que indagues, averigües, ¿verdad? Investigues. Hey, ¿por qué aquí no le entiendo nada? ¿Esto qué se refiere? ¿Esto aquí? Y uno va a más. Y si no entendemos en esta, para el otro año, ¿verdad? Y así sucesivamente. Así está llena la escritura. Tiene juegos de palabras, ¿verdad? Ok. En el Targum de Okelos tradujo este versículo de esta manera. Y aquí hay que poner atención. A ver. Moshe os ha molestado por haber pecado en el desierto y por haber atraído la ira divina en el valle de Moab. Y desde entonces frente al mar de cañas, o sea, al sur, por haber murmurado contra Elohim en Param y por haber hablado en términos desaprobatorios en Tofel, y sobre el maná, Labán, por haber pronunciado en Hatzerot críticas sobre el alimento y haber erigido antes el becerro de oro, ¿verdad? Entonces 2 veces se menciona el maná, por eso fue traducido como blanco y blanco, ¿verdad? Espero que se haya entendido esto, pero está muy, muy interesante cómo lo tradujeron en el Targum de Okelos. Los hijos de Israel habían pecado en el desierto según el libro de Shemot. Apúntele. Shemot, Éxodo 16:3. En el Araba, según Números 25:1-3. Frente a Suf, según Shemot, Éxodo 14:11. Y el Tehilim, el Salmo 106:7. En Parán, según Números 12:6. Y capítulo 13, denigraron lo blanco en el libro de Éxodo, Shemot 31:16. Se rebelaron en Hatzotseró, según Números 11:35, y levantaron el becerro de oro, según Shemot, Éxodo 32. Amén. Oseas 2:8, la palabra Disaab se entiende como bastante oro. ¿Sí? Lo voy a leer de nuevo. Oseas 2:8, la palabra Disaab se entiende como bastante oro, ¿verdad? Como dice aquí, mira. Disaab, suficiente oro. Amén. Bendito sea nuestro Elohim, amados. Permítame, déjeme tomar poquita agua. Bueno, pasemos al Pasuk 2. Pasuk 2. 1 y 10. 11 días de Horeb por el camino a la montaña de Seir, a Kadesh Barnea, que significa apartado, desierto de errantes. Amén. Bueno, Rashi muestra la evidencia de que los hijos de Israel hicieron ese viaje en 3 días. Así se ve que Hashem tenía mucho interés en introducirlos a la tierra. Normalmente tardaban 11 días entre Jereb y Kadesh. Sin embargo, este dato contrasta
con el siguiente versículo que habla de 40 años que los hijos de Israel habían estado dando vueltas por el desierto. Joreb es donde la Torá fue entregada y Kadesh Barnea está cerca de la frontera sur de la tierra prometida. Si los hijos de Israel hubieran creído en el Eterno, hubieran entrado en la tierra mucho antes. Bueno, pero no creo que se contradiga. Miren, ahorita así como vamos, así como hemos estado estudiando Torah todos estos años, se ve y se siente que no estamos en la misma órbita que el mundo. El tiempo se está yendo rápido, ¿verdad? Y bueno, el pueblo salió de Misraim, salió de Egipto y llegó pronto a su destino, porque iban en las nubes, ¿verdad? En la nube de día y la nube de noche. El Padre Eterno les estaba dando fuerzas. Tenían la fuente de vida en ellos, alrededor de ellos. O sea que no es descabellado que hayan llegado en un viaje de 11 días en 3 días. En 3 días. Y yo creo que sí llegaron en 3 días. Amén. Bueno, pasemos al Pasuk 3. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, en el primero del mes, habló Moshe a los hijos de Israel de acuerdo a todo lo que había ordenado Yahweh a ellos. Amén, amén, amén. Moshe habló sus 3 discursos que constituyen todo este libro durante 36 días para luego morir y ser sepultado el día 7º del 10º mes, llamado Adar. Que vendría siendo este mes, ¿no? Además de que este mes es el mes de Adar. ¿O no? A ver, déjenme asegurarme. No, me confundí, ¿verdad? Estaba confundiéndolo con el mes de Av. Ok. Entonces, este texto nos enseña que Moshe no habló estas palabras sacándolas de su propia mente, sino todo lo que dice está bien fundamentado en la revelación que el Eterno ya había dicho a los hijos de Israel. Moshe es un buen ejemplo a seguir para todos los que exponen la enseñanza de la Torá, como está escrito en Primera de Pedro 4:11. El que hable conforme a las palabras de Elohim. Amén, 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 aleluya. Bendito sea nuestro Elohim, amados. Bendito sea Él. Totalmente, ¿verdad? Pues hay que tener en cuenta que Moshe Rabeno fue uno de los más grandes profetas. Totalmente, ahora sí que como quien dice, él había sido, ¿verdad? Hasta que llegó Mashiach, alguien que prácticamente espiritualmente era el más grande, el que más estuvo conectado con Elohim. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, muchas de sus palabras salían de la sabiduría de Elohim. O sea, prácticamente fue una posesión, ¿verdad? Una posesión del Rúa. Prácticamente depositó de su Rúa en él, ¿verdad? Y eso es lo que pasa cuando el Rúa, la flama, ese fuego del Rúa está encendido en nosotros, ¿verdad? Que hablamos conforme a las palabras, ¿verdad? Escritas en la Torá, ¿verdad? Y bueno,
Por eso, ¿verdad? Aquí ya podemos comprender también que Mashiach dice, yo no hablo de mi propia cuenta, ¿verdad? Entonces, esto es un símil, ¿verdad? Totalmente. Eran palabras de Hashem. Recordemos que al principio Moshe Rabeno era tartamudo y terminó dando estos discursos tan hermosos, ¿verdad? Terminó cantando. Fíjense hasta dónde Elohim abre nuestra boca, ¿verdad? Y a Moshe Rabino pues fue el primero que dijo, dice, yo manda a otro porque yo soy de torpe de hablar, ¿verdad? Y fíjense lo que terminó saliendo de su boca. Amén, 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 aleluya, bendito sea nuestro Elohim. Pasamos para terminar con el Pasuk 4, amén. Después que él había herido a Sihón, rey de los amorreos, que moraban en Heshbón, y Og, rey de Basham, que moraba en Astarot, en Edrei. Aquí tenemos un pequeño comentario de Rashi. Dice, según Rashi, Astarot era la ciudad y Edrei era el reino, ¿verdad? Edrei era el reino. Amén. Y bueno, tenemos acá otro comentario. Permítame. Vamos a... Ya para terminar, amados, para terminar, ¿ok? Aquí, después de que derrotó, ¿verdad? Su victoria sobre los temibles reyes amorreos y la conquista de sus tierras le facilitaron a Moshe la tarea. Permítame, déjenme traer la lupa. Aquí está, no alcanzo a ver. Están las letras muy chiquitas. Ok. Lo voy a leer de nuevo. Su victoria sobre los terribles reyes amorreos y la conquista de sus tierras le facilitaron a Moshe la tarea de a menudo ingrata. Aquí le pusieron de a menudo ingrata, pero miren, es que, bueno, ¿qué podemos decir? Aquí lo pusieron los jajamín, ¿verdad? Los sabios. Ok, a Moshe la tarea de a menudo ingrata de reprender a su pueblo, ya que ahora nadie podía decir qué derecho tiene él de reprendernos. ¿Acaso nos ha llevado a la tierra como prometió? Esta conquista demostró al pueblo de Israel que no tenían razón de temer a los cananeos. Al contrario de lo que sucedió a consecuencia de la misión de los espías, ¿verdad? O de los 10 espías. Entonces, esto prácticamente como que ya estaban entendiendo que Moshe era el representante de Elohim en la tierra. Moshe totalmente era el que llevaba y traía las palabras de nuestro Padre Celestial, de nuestro Elohim. Y el pueblo todavía estaba escéptico, ¿verdad? Pero con esta derrota de estos temibles reyes, pues al pueblo ya no le quedó duda. Pero siempre el corazón, ¿verdad? Duro. El corazón duro. El corazón duro, amados. Bueno, amados, hemos terminado esta porción, esta primera parte. Mañana le vamos a continuar la segunda parte de esta aliyá. Amén. Sigan teniendo un Shabbat en Shalom. Y que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda Shalom. En el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén. Amén y aleluya.